Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la siguiente historia de Pedrito titulada El cumpleaños de Don Delfino. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. La siguiente anécdota fue contada por quien fuera músico, compositor y trompetista del Mariachi Vargas de 1942 a 1965. Pedrito lo apodaba el Copetes y a Pedro el Patuleco. El talento de Pedro Infante lo llevó a grabarle las canciones Toda una eternidad, Sincero corazón y La Rafaelita. Y bueno, vamos a lo que por fin queremos escuchar. Y así comienza Miguel con su relato. Nos dejamos de ver por 2 meses aproximadamente. Pedro llamó por teléfono a Silvestre y le dijo: «Oye, Varguitas, un favorzote, mano». «Tú dirás, Pedrito, a tus órdenes». «Fíjate que mañana es cumpleaños de mi viejo». «¿Cuál viejo?» «Delfino, mi jefe». Pedro era la manera de llamar a su papá, y a doña Cuquita nomás le decía Refugio. Y cuando le llamaba por teléfono del extranjero, yo escuchaba. Con voz fuerte le decía: «Hola, Refugio, ¿cómo dices que estás?» Y pues ahí se seguía Pedrito. Esto era todas las noches. Bueno, el caso era que Pedro quería que fuéramos a tocarle a su papá Delfino a su casa de Lindavista a las 8 de la mañana, ya que no era desvelada para don Delfis. «Claro que sí, Pedrito, ¿a qué hora nos vemos?» «A las 8 de la mañana en punto, Varguitas». «Así será, ahí nos vemos, Perico». Al otro día, llegamos a la casa de sus padres. Estaba muy concurrida la reunión. Estaba la familia de Ángel, la familia de Pepe y otros familiares que vinieron de Guamúchil, su pueblo natal. La casa se encontraba llena. Se respiraba un ambiente de mucha alegría y felicidad. Pedrito sacó de su automóvil un sombrero tejano, color gris, y nos lo enseñó. Esto fue claro en la calle. Antes de entrar, lo tuve en mis manos, con lo que me gustaban los sombreros tejanos. En eso que voy viendo la calidad, que era de 10X. Y su fieltro era de lo más fino. Su etiqueta de precio, $400. Y yo me pregunté en silencio: Jule, ¿cuándo tendré uno de esos? Y en ese momento se lo devolví a Pedrito. Lo metió en su caja y nos dice: «No toquen, por favor, muchachos, es sorpresa. Vénganse, vamos a meternos. Y cuando yo le ponga al viejo su tejana, se arrancan con las guayabitas. Digo, las mañanitas». «Ah, muchachos, se me pasaba decirles, el segundo verso lo canto yo, pa' que no diga nada el viejo». Al fin y al cabo, Perico siempre fue buen actor. Para ese tiempo, don Delfino ya usaba bastón para caminar, y allí estaba sentado con su bastón. Llega Perico, saca de la caja la gorra tejana, se lo pone, y en ese momento entramos tocándole las mañanitas. Se viene el aplauso de toda la familia. Y tal y como lo acordamos, el segundo verso él lo cantaba. Le bajamos el volumen para que se escuchara más su voz. Pedrito se arrima y le echa su brazo por el cuello. Y Pedrito comienza a cantarle muy serio, muy en su papel. «El día en que tú naciste, claro lo dijo tu madre, eres el mismo retrato de un amigo de tu padre». La risa estalló al momento de toda la familia y también de la de nosotros, pues no nos la esperábamos de Pedro. Pedro, en cuanto le quitó el brazo de encima a don Delfino, le puso un tremendo bastonazo a su padre en la espalda, pero Perico, en lugar de retirarse, se le acercó y le dijo: «Échele, jefe, échele hasta que se canse». Pero bueno, pasó eso y todos contentos, como si nada hubiera pasado. Se sentaron a la mesa. A nosotros, como siempre, Pedro nos trató de maravilla. Y ya para retirarnos, le dije a Ángel, su hermano, que era el mayor de ellos: «Oye, compadre». Bueno, no era mi compadre, pero ese dicho es muy común en aquellos lugares de Guamúchil. «¿Y cómo viste eso de Pedrito con tu jefe?» «Ay, Miguelón, no te fijes, así se han llevado toda la vida.
Y así son felices, míralos, apapachándose como si nada. Aquí Pedrito demostraba el gran sentido del humor que tenía con su padre, y no nada más con él, con toda la familia. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.